Bien, estamos de vuelta, seguimos en Agenda Económica y en la entrevista de hoy vamos a analizar este dato de IPC que conocimos en la mañana, 0,5% de variación negativa para este indicador. Conversamos de este tema con la economista de la Universidad Diego Portales, Carolina Molinari nos acompaña. Bienvenida, Carolina. Hola Sebastián, muy buenos días. Buenos días. Bueno, fue una sorpresa, ¿no? Este antecedente, 0,5% de variación negativa. La proyección que estaba haciendo el mercado era bien distinta, ¿no, Carolina? Claro, de hecho el dato es sorprendente y de manera muy positiva para lo que hablamos de la convergencia inflacionaria que estamos viviendo como país. Ajá. El mercado esperaba una variación en torno a un 0,1, 0%, o sea, estamos hablando de algo más positivo. Y esta variación mensual negativa también muestra, ¿cierto?, que ahora tenemos el año 2023 cierra con una variación interanual de un 3,9%. Entonces, en ese sentido, ya nos encontramos en el rango del Banco Central que mira la inflación de corto plazo. Ajá, de acuerdo. O sea, ¿es una buena noticia porque termina de consolidar este proceso o es un dato muy excepcional, Carolina, o sea, desde el punto de vista de la tendencia, digamos, que se venía mostrando? Es un dato que consolida esta tendencia. La tendencia viene desde varios meses, esta reducción, ¿cierto?, de la inflación en términos anuales. Y este dato lo que viene entonces es a concretar que efectivamente vemos esta convergencia inflacionaria. Ajá. Y de hecho que ya nos encontremos bajo el 4% en términos anuales es una noticia bastante positiva. El Banco Central, dentro, ¿cierto?, del rango de inflación que mira es la inflación a 2 años, que se mantengan Sí. unas expectativas de un 3%, pero para eso mantiene un margen. Y el margen de movimiento es que la inflación se encuentre entre un 4 y un 2%. Y hoy día con el dato que cierra el año 2023 es un 3,9%. Entonces, en ese sentido, este proceso de convergencia inflacionaria, ¿cierto?, se está consolidando. Ajá. Carolina, ¿qué factores incidieron en este dato, en la variación negativa? Tenemos varios factores, por ejemplo, si lo miramos con respecto a lo que fueron los meses anteriores. Y por un lado tenemos un tipo de cambio, ¿cierto?, que está más apreciado, por ejemplo, con respecto a noviembre. Y también tenemos una disminución en lo que es el precio del petróleo y esto impacta tanto en el área, ¿cierto?, que es de transporte o de energía. Tenemos esos dos factores, ¿cierto?, que están influyendo y que lo que reflejan esta variación más negativa de la inflación. De acuerdo. Hay variaciones específicas también bien relevantes. Por ejemplo, la papa, lo comentábamos antes cuando dimos la noticia de la variación específica de la papa, paquetes turísticos que también caía con fuerza. ¿Esos son factores más estacionales, Carolina, que inciden en esta variación negativa? Claro, sorprende, ¿cierto?, todo lo que es tubérculos y hortalizas, que tuvo una disminución importante con respecto a los meses anteriores. Y eso también da cuenta de que estamos saliendo, ¿cierto?, de estos shocks que impactaron específicamente en el término de producción de estos productos, lo que fuera algún momento, ¿cierto?, las lluvias, también el contar con menos terrenos, entonces menos producción a nivel nacional. Y eso en ese sentido se está reflejando ahora específicamente con lo que es la papa y algunos tubérculos en específico, donde también encontramos, ¿cierto?, lo que es el zapallito y el zapallo italiano. Claro. Y con respecto, entonces ahí empezamos a ver que efectivamente esto empieza a converger. Sin embargo, hay que entender también que diciembre es un mes estacional que está marcado, ¿cierto?, por las fiestas, por el fin de año. Entonces, en ese sentido, ¿cierto?, vamos a tener que durante el mes de diciembre también tenemos este componente que hace que se modifique un poco el comportamiento y el consumo de las personas durante ese periodo. De acuerdo. Carolina, ahora, este dato y esta variación negativa, ¿puede ser reflejo también de una actividad económica que está más lenta? O sea, ¿qué pasa por el lado de la demanda, digamos, y cómo se puede ver reflejado aquí en este dato de IPC? Claro, nosotros estamos viendo igual que tenemos una recuperación paulatina de lo que viene siendo la actividad económica. Tenemos datos del IMASEC que están sorprendiendo en esa línea y que de hecho van a impactar, ¿cierto?, un poco en lo que es la demanda, lo que es el consumo, pero siempre reajustándose con cómo ha sido la transición de los desequilibrios macroeconómicos que tuvimos en nuestro país. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos hoy día una actividad económica, ¿cierto?, que se está recuperando de forma muy paulatina. Tenemos todavía
todavía un mercado laboral, ¿cierto?, que está viéndose afectado por todos estos desequilibrios macroeconómicos que pasó, por este retorno, ¿cierto?, esta transición que hemos visto de sanación y de recuperación de nuestra economía. Entonces, en ese sentido, igual hay que considerar que nosotros también estamos entrando a lo que son los periodos de enero, febrero, que son periodos de vacaciones por lo general a nivel nacional. Entonces eso también va alterando un poco lo que es nuestra demanda interna y eso también se va a ver un poco reflejado en lo que vienen ahora, ¿cierto?, estos meses de actividad económica. De acuerdo. Carolina, y a tu juicio, con este dato que fue, como decíamos, sorpresivo, ¿cambian los planes o podría darle más margen, digamos, al Banco Central para su próxima reunión de política monetaria y quizás hacer una rebaja de la tasa más acelerada, más profunda? Claro, igual es importante entender que el Banco Central ha mantenido este carácter súper cauteloso con respecto a las disminuciones de la tasa de política monetaria. Sí. Y una de las aristas que mira el Banco Central es el IPC sin volátiles. Hablamos de una inflación subyacente. Y esta inflación subyacente muestra que mantiene su tendencia, ¿cierto?, de reducción en términos anuales. Entonces, en este sentido, el Banco Central yo creo que va a mantener su carácter cauteloso con respecto a las disminuciones de la tasa de política monetaria, considerando también que todavía tenemos un sector internacional que agrega su cuota de incertidumbre. Si bien de manera internacional los desequilibrios macroeconómicos están controlados, tenemos una economía, ¿cierto?, que se está recuperando en ese sentido, todavía tenemos este grado de incertidumbre y que también así lo ha demostrado el Banco Central en sus comunicados, que pueden afectar la parte volátil del IPC, así como también el componente que no es subyacente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el Banco Central esto igual le da una arista para modificar la magnitud de la variación que pueda tener la tasa de política monetaria, pero con un carácter más cauteloso en ese sentido también. De acuerdo. Bien, Carolina, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ti, Sebastián. Gracias, que tengas buen día. Chao. 8:30, cerramos Agenda Económica. Gracias por estar con nosotros. Pronto partimos Noticias Express junto a Fresia Azul.